¿Te parece si empezamos un poco con la historia? Yo la estuve viendo y la verdad que es increíble. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Si puedes contarnos todo con detalle, buenísimo, pero nos remontamos a cuando tenías 13 años, ¿sí? Y nada, contanos un poco cómo fue empezando todo de que querían ir a Estados Unidos. Eh, Eso remonta porque, bueno, yo tenía una tía, ¿cierto? Hmm. Tengo aún, que en más o menos en la época del 2001 aproximadamente vivía en Estados Unidos y le decía a mi abuela que se fuera para allá. Mi abuela por buscar un mejor futuro, Claro, mi abuela dijo, bueno, empezó, viste, como a hacer los papeles para ir, que en ese tiempo no se exigía visa, no había tanto problema para entrar, ¿entendés? El problema fue cuando, que justo en ese lapso, ocurre el episodio del atentado de las Torres Gemelas. claro, Lo, sí. lo- O sea, para dar un poco de contexto, acá en Argentina había una crisis económica, digamos, que la gente se moría de hambre y otra gente que tenía la plata en el banco que no la podía sacar y nada, digamos, se juntó todo y por eso esto de Estados Unidos. y lo de nosotros era más que todo era más que todo económico porque nosotros éramos personas humildes, ¿me entendés? Claro, Éramos no tampoco es que teníamos plata en el banco, medio como que no nos afectó, ¿me entendés? Ese contexto. ¿Me entendés? Más que todo fue como para ir a buscar un mejor futuro, el por qué mi abuela quería emigrar, ¿me mm, entendés? sí, Eh, el problema fue que justo se implanta la visa y justamente por lo que te estoy comentando en este momento, a mi abuela no le daban la visa porque éramos personas que no éramos de muchos recursos. ah, ok, Nosotros teníamos toda la vida, tuvimos una panadería de barrio chiquita, ¿me entendés? Y que nos alcanzaba lo justo y lo necesario. Y viste cómo eran las familias antes, todos vivíamos todos juntos, vivíamos con mis tíos, todos en casa, comíamos con lo justo, no teníamos lujo. Mi mamá, bueno, era enfermera. En ese tiempo mi mamá se había recibido de enfermera, así que más o menos era también un gran sostén económico en ese tiempo. claro. Mi abuela, en un intento de mejorar nuestro pasar, decide el ver si puede emigrar. Pasa justo esto, faltaban creo que 2 semanas para que mi abuela viajara y se implanta la visa, lo cual mi abuela no puede viajar. Ya estaban esos dos pasajes Ah, pero fue justo, digamos. claro, fue justo. Ah, Entonces, mira. imagínate que y era mucha plata el tema de los pasajes, O ¿viste? sea, ella los compra los pasajes, o sea, cuando no existía la visa. Claro, ya tenía todo planificado. Fua, mira. Antes se ocupaban, no es como ahora que la mayoría dice, bueno, en 2 semanas saco los pasajes y chao, viste, me voy. Porque hoy en día lo último que sacas son los pasajes. No, ya venía planificado, ya llevamos Claro. varios, ¿me entendés? Y justo viene y pasa esto, viste, y decís, che, ¿cómo lo solucionamos? Porque era un montón de dinero. Y en ese tiempo también, ponerle que era muy escaso. La tecnología no es como ahora que vos te metes a Google y googleas cómo puedo hacer para que me devuelvan mi dinero, ¿me entendés? ¿Cuánto pierdo? Ni cosas así, ¿viste? ¿Me Sí. entendés? No saber porque no estábamos relacionados con lo que era viajar nadie, ni ninguno de mi familia sabía lo que era viajar en un avión. Entonces, ¿qué pasa? Mi padrastro, la pareja de mi mamá, eh, él fue militar, Sí. ¿cierto? Él había sido militar y bueno, y él había ido de misión, en su tiempo que estuvo activo, fue de misión a Panamá y estuvo en el canal de Panamá, que justamente el canal de Panamá es territorio estadounidense. Ok. Sí. ¿Cierto? Entonces él intenta la visa y por eso a él sí se la dan, Ah, de haber estado en territorio americano. claro. Entonces, ¿qué pasa? Esos pasajes los ocupa mi padrastro. Y ¿Los él, dos? ¿ah? ¿Los dos?
Sí, sí. No, era uno nomás. Era uno porque creo que eran dos porque era de ida y vuelta como para hacer una, ¿cómo se podría decir? Como que comprobar que no te ibas a quedar. Claro. Entonces se tenía que comprar. Cuestión, se quedó mi abuelo, escúchame, mi padrastro se queda con los pasajes y se va él, ¿cierto? Sí. En ese tiempo nosotros vivíamos en ciudad, me acuerdo. Eh, Nunca me voy a olvidar que mira, vivíamos en Villa Hipódromo, éramos chicos, vivíamos en Villa Hipódromo en la casa de la mamá de mi padrastro. Y me acuerdo haberla visto a mi mamá llegar llorando y mi abuela también, lo que justo que se había implantado la visa y que no iba a poder. Ah, qué bajón. Eso es un recuerdo vívido, ¿viste? Así. Después de lo demás, viste, no recuerdo mucho porque yo en ese tiempo era muy chico. Para ese entonces yo habré tenido 10 años, más o Ah, menos. 10 años, ok. Sí, 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 tenía 10 años porque esto fue en el 2001. Yo ahora tengo 32, voy a cumplir 33. Y una pregunta. Antes de, digamos, de tomar la decisión que ustedes toman, que ya voy a seguir contando más adelante, ¿cuál era la idea principal, digamos? ¿Ustedes con qué soñaban? Eh, Antes de ir a Estados Unidos o el objetivo. Digamos, cuando tenían los pasajes, ¿cuál era la idea? El sueño, digamos. Era mi abuela era irse a trabajar. Claro, Era más que todo el de mi abuela, para que tuviéramos un buen pasar económico, mejor. sí. No que fuéramos nosotros. Eso Ah, ok. nunca estuvo barajado, ¿me entendés? Eso se barajó después que se va mi padrastro y a los 6 meses se va mi mamá, Ok, ¿cierto? sí, A principios del 2002, mi mamá, ella prueba la visa, una visa de turista, aplica y se la dan, justamente porque ella era enfermera, vieron que se podía costear unas vacaciones en Estados Unidos, que bueno, era lo que hacían todos. Cuestión que, bueno, se fue mi mamá para allá, bueno, nosotros a cargo de mis abuelos. Nosotros nos criamos igual, nos criamos todos juntos en la casa de mis abuelos, ya que mi mamá trabajaba todo el tiempo, ¿me entendés? Mi mamá es una persona que es muy guapa, eh, ¿cómo te podría decir? Mi mamá se iba en el primer colectivo que se iba a Ciudad, que era a las 6 de la mañana, se iba en el primero y volvía a las 11 de la noche, mi mamá. claro, Y nosotros básicamente nos criamos sin mi mamá, ya que ella estaba trabajando, sí, ¿me entendés? Entonces, viste, por un lado sí nos afectó un montón a mí y a mi hermana mayor, nos afectó un montón el hecho de que mi mamá se fuera a otro país, pero bueno, no tomábamos dimensión. Luego se empezó a barajar la idea de que nosotros nos fuéramos a claro, Estados Unidos, pero era como una idea media como loca, ¿viste? Así, porque en principio fue que nos fuéramos tanto yo, mi hermana, ¿cierto? Eh, y mis dos abuelos, ok, que eran sí, cuatro. Se intentó como 3 veces más o menos. De chico me acuerdo que fuimos a Buenos Aires, que íbamos a la embajada de Estados Unidos a aplicar sí, íbamos con primero pedidos de un amigo que se había hecho mi padrastro, ¿sí? Yo le digo mi viejo. hmm, Eh, Mi viejo se había hecho un amigo, don Luis Strawis, me acuerdo, y el hombre nos mandaba a pedir por una carta como que éramos unos sobrinos, así. sí, Y claramente, obviamente, no compraban, viste, no. ellos. Claro, más en Así, ese momento estaban mega estrictos con lo que les pasó. claro, y aparte que estaban muy estrictos, viste, ¿me entendés? Y todos iban por el mismo modus operandi, viste, ¿me Claro, entendés? Entonces, bueno, como la comunidad latina allá es muy limitada, no te puedo decir, en el lugar donde ellos vivían, que era en Florence, Oregon,
la comunidad latina era muy, pero muy limitada. Entonces, bueno, charlando con uno, charlando con otro, eh, mis viejos expresan de que como que querían que nosotros fuéramos para allá, claro. que fuéramos a Estados Unidos. Eh, Ahí le cuentan, bueno, los amigos mexicanos, que había una manera Uf, que para ellos es totalmente normal. ok, Eso es una realidad que para ellos era una cosa normal, cruzar por la frontera de manera ilegal. bien. De México a Estados Unidos. Exactamente. El problema era que era de México a Estados Unidos. Entonces, en bajo ese contexto en el que estábamos, como que estábamos jugados, no nos quedaba otra. Claro. No nos quedaba otra, porque era ya la última carta después de haber intentado un montón de cosas, ¿me entendés? Haber pasado por tantos gastos económicos, ¿me entendés? Ir a aplicar una visa, porque ir a aplicar una visa significa un gasto económico grande, ¿cierto? Sí, 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 es un montón que tenés que ir pagando. Lo que es el tema de los pasajes, estadía no pagamos porque mi padrino tenía un conocido que vivía en Buenos Aires, en zona norte, y ellos nos recibían siempre en la casa de ellos para que fuéramos a hacer el tema de la visa. Ok. Eh, Y después cuando ustedes, digamos, se enteran que existe la posibilidad de cruzar de México a Estados Unidos, ¿ustedes se enteran por tus viejos que estaban allá? claro, Ok, porque eso lo hablan mis viejos sí, con mi abuela, ¿cierto? claro, A lo cual mi abuela dice, no sabía, dijo, bueno, probemos. Esto a mis viejos les habían dicho, no, quédate tranquilo, esto es 100% seguro, esto lo hacemos permanente, ¿verdad? Había una mujer, me acuerdo, era una mujer bajita, me acuerdo, y esa mujer cruzaba, cada 6 meses cruzaba sola, claro. cruzaba la frontera. O sea, te lo vendieron como algo normal. O sea, vas a México, Era pasás. algo muy normal para ellos, ¿me entendés? Claro, sí, Es como que vos vivieras en, no sé, en qué te podría decir, en, en el norte argentino, en Formosa, y cruzás a Paraguay, ponele, ¿me claro, entendés? Caminando, ¿viste? ¿Me entendés? Algo así normalizado, ¿me entendés? Y ellos lo tomaban así, por más que sea ilegal, ellos ya sabían. Total, el problema que si a ellos los agarraban, a ellos los deportaban a México, o sea, los tiraban al otro lado claro, lo mismo. y volvían a cruzar. Sí, sí. Es como el capítulo el famoso capítulo que, bueno, eh, vos debés ser, ¿se cortó? No, se te dio un toque negro, pero ahora se te ve bien. Se te ve bien. Eh, sí, porque me estaba entrando una llamada. Es como el capítulo de Los Simpsons cuando lo sacan a Barney así del bar Sí. y cuando se da vuelta aparece atrás. Bueno, es exactamente lo mismo, es la descripción gráfica. Claro, y ustedes, digamos, bueno, toman, me imagino toman la decisión de irse para México. Sí, Bien, sí. Toman la decisión, bueno, mis viejos toman la decisión junto con mi abuela, bueno, y un 13 de diciembre eh, de 2005 emprendemos viaje. Fua. ¿Y cómo es el tema de contactarte con la gente de allá? Eh, por contactos, ponele a mis viejos le dijeron, bueno, mira, tenés que contactarte con esta persona, llamada a tal lado, ¿cierto? Claro, Bueno, llaman, consultan, ¿cierto? Eh, Hacen el tema de la consulta, de, bueno, cuántos saldría, eh, qué, cómo que se llama, qué tenían que hacer, bueno. Entonces, primero le explican que tenemos que estar en México,
que teníamos que ir a un hotel específico, obviamente, primero se seña y después, pues, Bien. eh, ya, viste, más o menos ¿Y te... las personas estas, digamos, son narcos o son personas que trabajan de cruzar? Mira, es como, ¿cómo te puedo decir? Es, porque es como que también lo romantizas un poco, porque hay gente que se dedica a eso, ¿me entendés? Sí, Y es gente honesta que se sí. dedica solamente a eso. Ah, ok. Sí, Y, y después tenés a la gente que se dedica a eso y se dedica a eso, al tema de la de droga. narcotráfico, ¿me Sí, entendés? O que disfrazan el narcotráfico con que van a cruzar gente, ¿me entendés? ¿Me entendés? O hacen ambas, ¿viste? Eso también depende. Porque eso está claro. comandado justamente por una persona y no tienen el control absoluto sobre los empleados, ¿me entendés? Eh, porque los otros, los polleros, son todos empleados, ¿me entendés? No Se les son, dice polleros a los que cruzan gente. se les dice polleros. Ok. Bueno, entonces ustedes van para México. ¿Y qué onda No, ya? nos fuimos para México. Hicimos escala en Guadalajara, creo que tuvimos 6 horas hasta que después nos tomamos un vuelo a Tijuana. Nosotros ya íbamos con unas instrucciones, ¿cierto? Que ya Sí, nos habían dado previamente. Nosotros, imagínate, nosotros salimos de Argentina y mi mamá no supo más nada de nosotros ok. porque no teníamos celulares, en ese tiempo no existían los celulares, como es ahora, viste, que te conectas a una red Wi-Fi y te contactas con cualquier persona, ¿me entendés? Allá tenías que tener una SIM y si salías del país no tenías Claro. cómo comunicarte. Y llevaba a mi abuela en una libretita el número de teléfono de mi mamá, ¿cierto? Para comunicarnos. Ponele, bueno, llegamos al aeropuerto de Guadalajara, nos comunicamos ahí con mi mamá, ¿cierto? Bien. Comunicamos que ya estábamos ahí, bueno, perfecto, todo perfecto, bueno, seguimos nuestras instrucciones hasta donde teníamos que ir, que teníamos que tomarnos un avión a Tijuana, ¿cierto? Y de Tijuana nos tenemos que tomar un taxi a un hotel que se llamaba Hotel El Rey, ¿de acuerdo? Bien. Yo me acuerdo que nos subimos al vehículo, taxi este, y el hombre nos pregunta, ¿iban a cruzar? Ah, redirecto. Ajá, van a cruzar. Y nosotros nos habían dicho que no, que nos hiciéramos los otros y de que nos dijéramos, Claro. no, no, venimos de vacaciones, porque una gente, ya veníamos con un discurso, ¿viste? Venimos de vacaciones a una gente donde nosotros trabajamos. Ah, pero ustedes son argentinos. No, somos de Guadalajara. No hablan como argentinos, ¿no? No, porque nos creíamos con argentinos. Era la peor coartada del mundo. Era la que teníamos nosotros, la menos elaborada, ¿viste? ¿Me entendés? Eh, dice, no, porque todos los que van al Hotel del Rey van a cruzar. Ah, claro, sí, el chabón ya sabía, digamos. Sí, el tipo estaba re metido, viste, en esa, ¿me entendés? ¿Pero había algún problema que ustedes sean argentinos o es lo mismo? Sí, 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 ya te voy a contar el por qué Ah, ok. podíamos decir que éramos argentinos, porque eso después desencadenó otra cosa que ya te la voy a contar más Bien. adelante. Pasó del lado, ya estando del lado de Estados Unidos. Bueno, bien, bien. Entonces van para el Hotel del Rey. Llegamos, bueno, nos logueamos en el hotel, todo bien. Nos tocó, te voy a dar ejemplo, el 1A, ¿cierto? Bueno, mi abuela llegamos, nos pusimos cómodos, bueno, nos bañamos, todo eso. Mi abuela dice, me voy a una cabina telefónica que hay en la esquina, ¿cierto? Me voy a una cabina telefónica a avisarle a tu madre que ya estamos acá en el hotel. Claro. Entonces se va mi abuela, me quedo yo ahí, qué sé yo. Bueno, mi abuela llega como a los 15 minutos, vuelve. Me dice, me falta un peso, me dice, para darle al de la cabina.
Bueno, se volvió a ir. Se va, vuelve a los 2 minutos, vuelve. Eso no me lo quiso recibir, me dice. Bueno, listo. No la dejaron entrar. Bueno, después recibimos una llamada eh, que estábamos nosotros en esto y nos tenemos que juntar con las del 7B, Bien, la gente del 7B, que nos quedáramos ahí, que iban a ir ellos. Bueno, entonces vienen, eran dos mujeres jóvenes. Bueno, golpean, vienen, entran, bueno, nos dieron estas instrucciones que nos tenemos que tomar a las 7 de la tarde, de todo esto eran las 5. A las 7 de la tarde nos tenemos que tomar un colectivo hasta no me acuerdo dónde. Ya esa parte ya no, yo no la recuerdo ya. Eh, claro, pues vos eras chico. recuerdo ese momento, viste, recuerdo ese momento. Bueno, recuerdo, el otro recuerdo que ya tengo, que bueno, estábamos en la parada del colectivo, bueno, con estas mujeres, llega el colectivo, nos subimos y emprendemos un viaje que yo calculo que debe haber sido unas 2 horas aproximadamente Claro, de donde estábamos, ¿cierto? Hasta que llegamos, bueno, a un lugar, viste, que no era muy habitado, bueno, de ahí las chicas ya sabían, ellas sabían más que nosotros, entonces nos subimos a un taxi a una dirección que les habían dado a las chicas. Llegamos y era un lugar totalmente oscuro, en el medio del campo, sí. era. Llegamos a una tranquera, un hombre y un perro. Acá es el tipo. Uh, Era todo, parecía, hoy en día lo cuento y es sacado de una película, literal. sí, sí, Y a todo esto, imagínate, yo ya había empezado a tener miedo porque decía, che, puede ser, ¿no? ¿A dónde nos estamos metiendo, viste? O yo no sabía si ya de ahí ya íbamos a cruzar, cómo era la postura, yo no tenía ni idea. Nosotros no nos habían explicado cómo iban a ser los procesos, no, nada, nada. Yo pensé que claro. nos estaban al otro lado de Estados Unidos y teníamos que buscarnos la manera como también era muy chico yo para comprender esas cosas, ¿viste? ¿Me entendés? Eh, así que bueno, nos tiran ahí y bueno, dice el tipo, vamos, así que salimos caminando con el tipo este, habremos caminado unos 20 minutos más o menos, campo adentro, hasta que llegamos a una casetita, ¿cierto? Bien. Una caseta chiquita. Esto, para Eh, tener un poquito de ambiente, ¿era de noche o era de día? sí, era de noche, deben haber Ah, sido de como las noche. 11 de la noche, 11 y pico. Bien. Y ustedes, digamos, a donde se iban acercando era la frontera. Ajá, eso creo que es ya lo que antecedía a la frontera. ¿Y en ese Eh, momento había muro? ah, ¿Había muro en ese momento? sí, sí. Sí, ok. Sí, el muro se construyó, no me acuerdo en qué año, pero ya hace un Ok, ok. montón. Como para Pero tener un poquito de ambiente, digamos. O sea, full película, como me dijiste. sí, 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 Total. Sí, era, era todo, parecía una anécdota del Momo. literal. En cuestión, aparecieron 4 chinos, nos cagamos a piña con los chinos. Ah, pero bueno, empezamos a caminar, bueno, hasta que llegamos a una casetita, ¿cierto? Sí. Llegamos a una caseta, abre la puerta, habían como 50 personas aproximadamente Uh, adentro. Para que te dé una idea, dije, no. no, no, no. Digo, bueno, por lo menos por un lado decíamos, no estamos solos. Claro. Y pero para imaginarme un poco, ¿no? Era gente, digamos, de bajos recursos. Sí, sí, O sí. sea, veías de todo ahí. Sí, 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 habían gente grande, niños chicos, Sí, familias completas habían. claro. Yo, mi abuela, bueno, estas muchachitas. Bueno, así que dividen en grupos de 7, Ok. eh, dividen en grupos de 7 y salen 4 grupos, ¿cierto? Y quedaron ahí en la caseta. Bueno, te voy a poner eh, números ficticios porque no lo recuerdo Sí, muy sí, bien. tranqui.
pero éramos con, por ejemplo, nosotros éramos el grupo 4, ¿entendés? Sí, Y lo que sí me acuerdo que la clave era que te decían, di la clave, sí. ¿Y cuál era? di la clave. Ah, di la clave era la clave. Entonces, entonces cuando vos decías eso, tenías que responderte el otro verde. Ok, Y verde era como que estaba todo bien. sí, Entonces decía, verde, di la clave, verde, di la clave, ok. verde, ¿Y di eso la para clave. qué era? Para que, digamos, que sepas que estabas con ellos. Claro, y que estaba todo bien. Ok, ¿Cierto? sí. Ese es el código que nos habían explicado. Bueno, cuestión. Nos vamos, empezamos a caminar, a caminar, a caminar, más o menos a razón de media hora, llegamos al muro así, una huevada imponente de 15 metros para arriba, Me todo imagino. oxidado, en el medio de la noche, Uf. y encima era invierno, no No, terrible. porque acá en Argentina era verano y tampoco que llevábamos tanto abrigo, yo llevaba un busito de polar nomás y nada más. Claro. Era un agujero. Te puedo apostar que debe haber sido 60 centímetros como mucho de grande. Yo te juro que hasta el día de hoy no entiendo cómo hice para pasar por ahí. Te lo juro. O sea, vos tenías que pasar por ese túnel para pasar de, o sea, de muro, pasabas al otro lado. Exactamente. Pasando ese hueco ya estabas en Estados Unidos. Claro. Ok, Y así que bueno, pasamos y ahí empezaron los hostigamientos a empezar a pegarte para ok. que te apures. Tenés que llevar un ritmo, ¿cierto? Entonces íbamos caminando, caminando rápido así. Te pegaban, me pegaban piña, a mi abuela le pegaban. Y era como que dale, dale, dale. La misma adrenalina también del momento te lleva a eso, ¿viste? Y sí. Darte. En un Pero, o momento, sea, porque vos pensás que tenías 10 años, pero igualmente sabías que... O sea, pues no tenías noción de que estabas haciendo algo ilegal, pero sí tenías noción de que algo estaba raro. sí, yo no tenía ni la más pálida idea ni Claro. dónde estaba, ni cómo teníamos que proseguir, ni cuándo se terminaba ese viaje. Claro. Eh, Pero ya sintiendo la energía del ambiente, digamos, ya te das cuenta que algo no estaba bien. y era muy pesado, fíjate, era muy, muy pesado. Sí. Bueno, hemos caminado 15 minutos, no caminamos mucho, habíamos caminado 15 minutos, llegamos como, ¿cómo te podría decir? Eh, a una parte donde era como una parte bajita así, que tenía mucha vegetación a los costados, y nos quedamos, viste, así, viste, tipo agazapados, ¿cierto? Nos dicen, bueno, apúchense entre todos los grupos, quédense amuchados. De repente, de, pero un quilombo de luces, Uh. rayos en inglés, y dije, listo, chao, ya está, ya. Eh, yo tenía mucho miedo Sí. y yo me acuerdo que la agarraba a mi abuela y le decía, ya está, vamos, vámonos, vámonos a casa. Y sentía la radio a 2 metros, la sentía la radio. Y no, y se veía claro, ¿viste? Y a todo esto estábamos así, agazapados, ¿viste? ¿Me entendés? Y ya se veía la claridad, se veían todas esas cosas y decía, listo, ya está, ya. No, yo no quería saber más nada. Era inmigraciones, digamos. Claro, ¿no? Y llevábamos, ponele que llevábamos 4 minutos, 4 días viajando, tirados, sin bañarnos, ¿me Claro. entendés? En un lugar donde no conocíamos, no teníamos la más pálida idea qué teníamos que hacer, no teníamos plata, estábamos lejos de casa, hacía frío, y decís, no, 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 yo me había rendido, literal, me había rendido. De un momento a otro, que empieza este quilombo, nada, pero nada, sí, cero. ¿Cómo? Se apagaron las luces, no se escucharon más las radios, se fueron las camionetas y nosotros quedamos ahí. O sea, es como que desaparecieron de la nada. Sí, parecía una película, literal.
Mirá. Me quedo, me quedo ahí como diciendo, ¿qué carajo pasó? ¿Me entendés? Sí. Digo, bueno, nos levantamos y dijimos entre todo el grupo, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Y de a lo lejos se siente que viene una persona y dijimos, chao. Uno dijo aguas, aguas. Y, y ahí venía la chica esta, que yo, por estas cosas, yo creo en los milagros. Viene Ok. una chica y empezó la chica verde. Y entonces le grita a uno de los que estaba con nosotros, di la clave, verde, di la clave, verde, di la clave. Y ahí nos paramos, ¿viste? Hey, ¿qué pasó? No, que esa chica, yo me escondí en un arbusto, casi me agarraron. Dice, me pegaban, dice así con el palo, me decían, dale, salí, salí. Yo no salí, cerré los ojos, dice, se fueron, dice. ¿Qué? Mirá. Dice, así que bueno, me salvé. Y bueno, Pero, ahora ¿con ustedes ya no estaban más los guías? no, se habían ido. Ah, o sea, cuando llegan los policías, digamos, de Estados Unidos, ellos se agarran y escapan. Y los dejan Claro, tirados a ustedes. claro, exactamente, porque Ok. para ellos es un delito federal el tráfico de personas, así que directamente agarran los tipos, se toman el buque Chao. y vos arreglate como puedas, ¿me O entendés? sea, vos ahí estabas con tu abuela y con dos mujeres. Y capaz que había dos, tres más. Sí, había un hombre joven, y había una mujer con la hija. Uf. ¿De acuerdo? Y llegan esta mujer, esta chica, una chica joven, Sí. habrá tenido unos 25 años aproximadamente, ¿Y por qué es que decís que por eso crees en los milagros? lo que te cuento ahora. La chica esta justo dice, yo sé cómo volver. Ok. Yo a todo esto, imagínate, ninguno de nosotros sabía cómo volver, por dónde habíamos cruzado, cuál es la ruta que habíamos hecho, porque todo lo tiene que hacer cabizbajo. Así que empezamos a caminar de vuelta y a los 10 minutos llegamos lo reconocí el hueco por donde habíamos cruzado. Uf. Qué locura. Así que nos largamos de vuelta para abajo, pum, y cruzamos y empezamos a caminar. Y esta chica nos guió de vuelta hasta el refugio, ¿puedes creer? No. ¿Y esa era una de las dos chicas o era otra chica que apareció? Era la otra chica la que se había salvado, que era de otro grupo. Ah, o sea, apareció, digamos, para ustedes para poder volverlos. Una Exactamente. locura.